Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer día de esta tercera jornada de producción y manejo de colmenas en cultivo de colza. Para nosotros es un gusto hacer esta actividad que ya hemos tenido una evolución importante y está siendo exitosa. En el día de hoy habrá dos actividades. La primera será una charla sobre producción de miel de colmenas en cultivo de carinata, característica de la miel del cultivo, una experiencia uruguaya, que la brindará la magíster Estela Santos. Después, la segunda actividad será una mesa redonda de apicultores uruguayos, en la cual apicultores exitosos, a la cual también se puede sumar Gabriel Berberati, un apicultor argentino, en la cual los apicultores pondrán sus experiencias en el manejo de colza y se hará un debate entre ellos sobre algunos puntos que consideran importantes. Bueno, damos comienzo a la actividad. Un gusto, Estela, adelante. Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a ir compartiendo algunas cosas que estuve preparando para mostrarles básicamente en fotos, porque desde ya les voy a decir que con esta correcaminata que hemos hecho de jornadas, hemos tenido muy poco tiempo para darle un formato a lo que les voy a estar mostrando ahora. Básicamente es contarle una experiencia que venimos trabajando desde hace 2 años. Como nombrábamos en jornadas anteriores, el cultivo este de carinata está en expansión, cada vez tenemos más áreas de cultivo, más territorio destinado a este cultivo, y incluso se piensa que va a seguir en esa línea y sobrepasando la cantidad de hectáreas que tenemos de carinata respecto a la de Brassica napus, la colza que estamos más acostumbrados a ver desde hace algunos años. Entonces por eso empezamos a abordar este cultivo. Varios de los datos que les voy a mostrar se han conseguido en el marco de una consultoría con UPM, y otras cosas se dan en el marco de investigaciones que hacemos desde la universidad. Acá les muestro, como mostrábamos ayer, cuáles fueron los apiarios de monitoreo. Tuvimos para hacer este trabajo el apoyo de varios apicultores en distintas localidades, en el 2019, 2020, especialmente tuve el apoyo de Yamandú, Mendoza, que nos presentaba hoy la actividad, que anduvo corriendo con colmenas de un lado para otro, para poder sacar datos respecto de este cultivo. Ayer veíamos cómo es el cultivo en su aporte de polen, cómo es alguna de las cosas que pudimos observar del polen que obtienen las colmenas en estos entornos. Hoy vamos a hablar un poquito de qué pasó en esta situación, en estos lugares, con el apoyo de vuelta de los apicultores. Ahí tengo los nombres de los apicultores que nos apoyaron con la instalación de las colmenas, que también los hicimos correr un poco, porque se venía la floración y terminaba la floración, y bueno, había que poner, sacar y agregar medias alzas, que nos tuvieron, en esto de producción de miel, nos tuvieron con bastante movimiento. Entramos las colmenas con una media alza vacía que previamente la pesamos, para conocer el peso de esa media alza, y así después de forma rápida ver al finalizar la floración qué cantidad de miel habían producido en ese ambiente. Pero una semana después que habíamos puesto, estas son colmenas de Dieter Kunsen, que la instalamos en Río Negro, en un punto de Río Negro, en un cultivo que tiene cerca de 300 hectáreas de carinata, y en medio del cultivo hicimos la instalación de este apiario, y una semana después hubo que correr con medias alzas porque bueno, las abejas empezaron a trabajar muy bien, empezaron a copiar cantidad de néctar. Ahora vamos a ver unos valores, y bueno, nos tuvieron en ese ritmo. En Colonia pasó lo mismo, y en Paysandú también, pero ya lo hicimos capaz que con 2 semanas de haber puesto las colmenas, hicimos el ingreso
segunda media alza. Esta es una foto del procedimiento, después que terminó el ensayo, que estuvieron emplazadas las colmenas en la carinata y empezó a decaer la floración, y cuantificamos la cantidad de miel que produjeron las colmenas en ese ambiente. Con una balanza de mano hacíamos el peso, pero esta les muestro la foto para mostrarles la anécdota, porque rápidamente tuve que cambiar a otra balanza, porque muy gaucha, pero una media alza de esa llena llega a pesar más de 20 kilos y casi que no lograba ver los numeritos de esa balanza colgante, así que implementamos otro sistema de pesada, y se ven las medias alzas llenas de miel. Y bueno, pesaban entre 10 y 20, un poco más de 20 pesaron algunas. Ahora vamos a ver los promedios de producción que tuvimos en este cultivo. Ahí se ve cómo teníamos esos panales vacíos y cómo esta es una foto de avance, ¿no? De cómo las abejas rápidamente estiraron y empezaron a llenar esos panales con néctar. Así que esa duda de si la carinata puede dar miel o no puede dar miel, eh, empezamos a tener algunos resultados, que es lo que vamos a compartir hoy. Y entonces acá de forma muy gruesa le muestro dos situaciones que tuvimos en cuanto a lo que pesamos de miel, después de haber puesto media alza vacías en esos experimentos, que tuvimos al final. En el 2019 en las distintas localidades fue distinto. Obtuvimos un promedio de 8,5 kilos en Paysandú, 3 kilos de miel que se produjeron en Colonia, 6,1 en Trinidad, y pongo este simbolito acá para recordar que ese año fue un año lluvioso y frío en la época de producción de carinata, entonces las abejas realmente no tuvieron como muchos intervalos de horas del día, de temperaturas apropiadas para salir a trabajar el cultivo. En 2020 tuvimos mejor rendimiento, podemos decir que las abejas pudieron acopiar más néctar en ese entorno de carinata. Siempre la teníamos en el medio de un montón de hectáreas. Lo mínimo que tuvimos en algunos de estos ensayos fue de 100 hectáreas, siempre era de ahí para arriba. Lo que había plantado de carinata eran entornos bien colmados de esta floración. Y recordar que en el 2020 tal vez ese rendimiento estuvo un poco más asociado a mejores situaciones que tuvimos climáticas. La abeja esta última temporada tuvo como más opciones, más días lindos para salir a trabajar, y bueno, eso se veía. Uno iba a las colmenas y veías el ritmo de las abejas, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo acopiando, tanto polen como néctar. Veíamos ayer algún dato de polen. Pero sí también tengo que nombrar de que las producciones, la cantidad de kilos que dieron de miel las colmenas, estuvo también relacionado a la cantidad de abejas iniciales que tuvimos en esos experimentos. Porque hicimos eso también, una cuantificación a la entrada y a la salida para evaluar un poquito cómo entraban esas colmenas de población de cría, cría y de población adulta, cuántas calles de abejas se estaban ocupando la cámara de cría al empezar el estudio y al finalizar el estudio. Entonces acá tengo las dos situaciones. El cuadro de arriba es del primer año y el cuadro de abajo es del segundo año, y vemos que aquellos primeros experimentos, en la primera temporada 2019, arrancamos con 7 cuadros de cría, 5, 6, distintas situaciones en las distintas localidades, y vean que justamente, si volvemos al cuadro anterior, la localidad de Colonia, que arrancó con menos cría, y también donde dice abejas antes y abejas final, estas son las calles de cría que estaban cubiertas con abejas. Entonces arrancaron con esa situación, siguieron, y tenían esta cantidad de abejas adultas cubriendo los panales, y entonces justamente ese fue el punto en el 2019 que tuvimos menos rendimientos de miel, a pesar de las condiciones
atmosféricas que fueron malas para todos los puntos. Entonces, ¿por qué en alguna localidad da menos, da más? Puede haber una situación de suelos, no lo medimos, o alguna de condiciones ambientales. A veces estaba lloviendo en Colonia y no estaba lloviendo en Paysandú y viceversa, pero más o menos fue general para todo el territorio, y vemos que el asunto está para observar mejor en cómo entran las colmenas al cultivo. La mejor situación de entrada al cultivo la habíamos tenido en ese año para Paysandú, que entraron con más cantidad de cría y más calles cubiertas de abejas. Entonces, vuelvo a ese cuadrito anterior, fue justamente el punto en el que obtuvimos mejor rendimiento en las colmenas. Y pasa lo mismo si analizamos para el 2020, que tuvimos mejores situaciones atmosféricas, tuvimos mejor producción de miel, pero si lo analizamos respecto a la cantidad de cría, cómo estaba la situación de las colmenas que trabajamos esta última temporada, eran colmenas mejores, eran colmenas más fuertes, con más cría, con más abejas para nacer, con más calles cubiertas de abejas, eso es más cantidad de pecoreadoras que salen a trabajar al campo. Podemos tener la misma situación de flores en el entorno, y una colmena de este tamaño tiene un número de pecoreadoras eh, limitado para salir a trabajar al campo. Una colmena más grande tiene más cantidad de pecoreadoras para aprovechar esa floración. Y eso se ve, este año trabajamos con más calles cubiertas, las calles más completas de abejas, y cuadros con más cría para nacer, y entonces eso se reflejó también. Vuelvo a mostrar el cuadrito en que las colmenas con las que entramos, las colmenas que entramos con más población y más cantidad de cría, que fueron esas de Río Negro, fueron las que obtuvieron mejores rendimientos, porque esas condiciones, repito, esas condiciones atmosféricas fueron también muy similares en los distintos departamentos, mientras tuvimos la floración de la carinata, y entonces vemos que esta situación es importante. Y esto ayuda también a mostrar y a los productores. Yo veo a veces en los grupos cuando está la floración o terminó la floración y empiezan a pasar los reportes, los productores: "Ah, a mí no me fue bien con la carinata, a mí no me fue bien, a mí sí, a mí me fue bien, yo saqué una media alza, yo saqué media". Y esas diferencias están dadas a las situaciones diferentes poblacionales con las que entramos las colmenas al cultivo, los puntos en donde estuvo trabajando uno y otro. No es lo mismo un cultivo emplazado en estos distintos departamentos en los que estuvimos muestreando. Ayer veíamos lo que pasó con el polen, que en los distintos puntos hay distintas floras acompañantes, y eso le da más o menos aportes de polen. Bueno, en el néctar es igual, porque ahora les voy a contar que tuvimos unos rendimientos de miel, pero ¿de qué es esa miel? Esa miel que se hizo en esos ambientes, ¿era miel de carinata? Para corroborar que la miel de esos ambientes, ese rendimiento, esos kilos de miel que tuvimos en estos departamentos, en esos puntos muestreados, era de carinata o no, hicimos un análisis palinológico. El análisis palinológico, perdón, consiste en poner el ojo en el microscopio y observar los granos de polen que están contenidos en esa miel. Este es un análisis que hacemos en nuestro laboratorio. Acá les muestro una foto de cómo son los granos de polen, y para mostrarles que realmente cada especie botánica tiene un polen distinto. Así que podemos ver si es carinata o no es carinata. Esto es un eucaliptus, esto es un girasol, un senecio, así se ven las acacias u otra variedad de acacia. Así se ve la carinata, por ejemplo. Así se ven los rábanos, de esta forma al microscopio. Y bueno, cada tipo de planta tiene un polen distinto, por eso haciendo un análisis, procesando la miel y observando al microscopio, podemos ver qué tuvimos. Y bueno, acá vienen de vuelta esas disculpas de que hice un corte y pegue. Todos estos datos son muy nuevos y están aún para terminar de procesar, así que de distintos informes fui copiando y pegando. Son muchos números que me hubiera gustado resumir, pero bueno, de forma cruda les muestro esta primer tabla. Vamos a mirar la tabla,
que esto corresponde a Paysandú, los resultados de Paysandú en el 2019. Estas son distintas muestras, analizamos 7 muestras que tuvimos, y entonces vemos acá los porcentajes de cada una de las especies que había en esas muestras. En la primera muestra tenía solo un 30% de polen de carinata, o sea que solo el 30% de, al menos, voy a decir al menos, o aproximadamente un 30% de la miel que estábamos mirando, de la miel que obtuvimos, era carinata. Lo otro eran otras cosas. Y de lo otro, lo que tuvo mucha presencia fue la borraja. En Paysandú, Salto, esa zona es tremendo cómo las abejas exploran la borraja. De vuelta, vean cómo en el momento de floración de la carinata tenemos eh, otros recursos. Lo que vimos en el polen apareció en el néctar también. Lo que vimos en el polen ayer apareció en el néctar ayer. Ya los invito a que vean también las distintas presentaciones que tuvimos durante estos días. Lo que varían las especies, porque hay algunas especies de las que vimos ayer que son poliníferas, bastante poliníferas, y aportan polen a las colmenas. Bueno, hay unas de esas que no aportan néctar. Hay flores que son más nectaríferas, hay otras que son más poliníferas, en fin, por eso varía un poquito lo de ayer a lo de hoy y lo tratamos separado. La borraja es un excelente recurso de néctar, y miren que cómo apareció de forma muy marcada en las diferentes muestras. En esta muestra, esto es una colmena, ¿no? En esta colmena, un 38% aproximadamente de la miel que había allí era de borraja, y no era de carinata solo un 22%, y así cada situación, ¿no? Otra colmena, esta tuvo aproximadamente la mitad de la miel que había, era de borraja. Y de carinata un 23% solamente. Solo una colmena parece que se concentró en la carinata. El 90% de la miel esa que tenía era carinata, y el resto era borraja. Otro polen, como comentábamos también ayer sobre el polen, otro polen que apareció en la miel, perdón, no quiero confundirlos. Otro néctar que apareció en estas mieles es el de eucaliptus. El eucaliptus es una especie muy polinífera, y por eso la veíamos ayer también bastante marcada como recurso de polen. Y de vuelta nos aparece en este y otros ambientes, porque podemos mirar qué pasó en Trinidad, y vean que el eucaliptus, en distintas muestras que analizamos, el eucaliptus fue el que estuvo más representado, y la carinata casi no estuvo presente. De los kilos de miel que obtuvimos en Trinidad, era casi todo eucaliptus en realidad. Así que este primer año de muestreo nos desayunó un poco. Hay dos cosas para ver en estas tablas. Nos muestra cómo la carinata realmente este año no estuvo muy florecida y aportó polen, pero no aportó néctar. No sabemos bien todavía por qué, precisamos realizar más ensayos, si fue una situación de esos días lluviosos, de las temperaturas que hacen que la planta no produzca o no produzca néctar. Sabemos que esa situación se da en muchas flores. Hay flores que precisan determinadas temperaturas para segregar el néctar, hay otras que no tanto, como el eucaliptus. El eucaliptus no es tan dependiente de las temperaturas, que puede producir néctar con facilidad, pero las leguminosas necesitan mucha temperatura para producir, segregar una buena cantidad de néctar. No sé cuál es la situación de la carinata, y esperemos que con estos estudios que venimos haciendo de forma sistemática podamos empezar a relevar aspectos más finos que nos ayuden a explicar esto que está pasando. En este primer año vimos eso. De estas tablas vemos entonces cómo hay flora competitiva. Recordemos que la carinata es un tipo de colza que florece después de la colza tradicional. Empieza a florecer la colza, la brassica napus florece primero, y cuando está terminando esa floración florece esta otra, la brassica carinata, que ya se adentra en la primavera, y empiezan en esa época a florecer otras cosas también. Así que la abeja ya tiene otros recursos con los que entretenerse también para colectar polen y néctar.
Acá el eucaliptus muestra, muestra su presencia marcada en ese muestreo de 2019, fue así, en las distintas localidades, y pasó lo mismo y había pasado lo mismo en Colonia. El eucaliptus, en una muestra que pudimos analizar, recuerden que había sido muy poca la miel que se produjo en Colonia este año, por eso tuvimos poca muestra para analizar. Bueno, entonces hicimos una muestra conjunta ese año y dio que era eucaliptus, con algunas otras cosas acompañantes. Estas son las otras especies que aparecieron acompañantes, y la carinata casi que no tuvo influencia en la producción de esa miel. Entonces, de vuelta, les pongo este cuadro para observar una cosa más. Una cosa más, que es que observen cómo tenemos una situación de que estas muestras, muestra 1, 2, 3, 4, 7, son distintas colmenas. Es una muestra de una colmena, una muestra de las colmenas que tenían más miel, hicimos una muestra. Esto de que tuvimos una que salió concentrada de carinata, y otras que aparentemente estuvieron teniendo también preferencia por otros recursos florales, y hicieron miel con otras cosas. Entonces, esta situación nos ayuda a interpretar cómo a veces tenemos lo vimos con el polen también, ayer lo llegamos a comentar sobre el final, las colmenas dentro de un mismo apiario no están haciendo todas lo mismo, y tenemos diferencias raciales, y entonces tenemos diferencias morfológicas en las distintas colmenas, diferencias comportamentales, unas que prefieren una cosa, unas que prefieren otra. En el estudio de primer año sobre carinata, pudimos ver que al menos una colmena estuvo trabajando en mayor medida en la carinata. Y eso se repitió en el segundo año, que no les pego en las tablas, pero también tuvimos colmenas que prefirieron trabajar ese recurso y desestimaron la presencia de otros recursos en el ambiente. Y por eso es que en nuestros apiarios vemos colmenas que producen más néctar, otras menos, otras más, otras menos. Y es porque tenemos esa situación de que hay algunas que van hacia un lado, hay otras que van hacia un lado. Pasa lo mismo cuando en un apiario se mueren 3 colmenas y las otras 7 no se murieron con efectos agrotóxicos y estas cuestiones que hemos tenido. Esto es experiencia de apicultores. Y pasa esto, de que las abejas, no todas en el apiario, están haciendo lo mismo. Hace años venimos haciendo muestreo, incluso muestreos seriados, y vemos como las abejas hay colmenas que prefieren ir hacia un lado, hay colmenas que prefieren ir hacia otro lado, y eso nos da entonces la pauta de por qué unas tuvieron más rendimiento, otras menos. En fin, bueno, quería marcar eso también. La situación de 2020, para no aburrirlos con muchas tablas, fue igual. Analizamos las muestras de miel de las colmenas, y tuvimos no solo la presencia de carinata, tuvimos también presencia de otras especies, pero la carinata estuvo más presente en los polínicos. En Colonia, el 60% de la miel que se produjo era de carinata, y después aparecían de acompañantes eucaliptus, algunas borrajas, un poquito de monte nativo también. En Río Negro la cosa estuvo más concentrada. Las abejas se concentraron realmente sobre la carinata, y el 80% de la miel que se produjo fue de carinata. Y en Paysandú tuvimos un 50%. Paysandú siempre es un ambiente más diverso, florecen eucaliptus, tenemos distintas flores eh, este, produciendo polen y produciendo néctar en esta época. Entonces la abeja se reparte un poco más los recursos. El cultivo también era un poquito diferente, y tenía un manto de florcitas también en el suelo que la abeja lo aprovechaba. Entonces acá la miel salió más diversa. Pero vean ustedes cómo aparentemente en un año que tuvo mejores condiciones ambientales, tuvimos mejores temperaturas, la planta tuvo
aparentemente mejor secreción de néctar. El primer año yo hubiera desestimado la carinata y hubiera apoyado ese comentario que hacen muchos productores de que la carinata realmente no da como mucho resultado y que es diferente de la colza más temprana. Pero este año, el segundo año, tuvimos un resultado diferente y apareció de forma más marcada. Y como empezamos a ver esa diferencia de que las abejas ya empezaron a trabajar distinto sobre el cultivo y estuvimos haciendo además relevamientos de insectos en el cultivo, recuerden eso. Veíamos a las abejas trabajando de forma más activa con la colecta de néctar. Lo que se nos ocurrió hacer fue medir la secreción de néctar que tiene esta planta. Entonces estuvimos trabajando con microcapilares. Esta es una de las fotos que hay que editar. Miren los dedos esos gruesos rústicos, esa es la parte que hay que cortar de la diapositiva, así que de vuelta, disculpa por la no diagramación de esta presentación. Esto es bien crudo, toda la experiencia le vamos a contar. Ahí se ve el microcapilar, con esas, esto es un tubito de vidrio que podemos colocar sobre los nectarios y dejar que absorba por capilaridad, por un principio de capilaridad, no importa. Ese tubito, manejándolo de determinada manera, puede absorber el néctar que está en los nectarios. Esta flor, recuerden que lo contamos también en las presentaciones anteriores, tiene 4 pétalos que no son soldados, son pétalos abiertos, se pueden abrir con facilidad. Lo hace la abeja y lo podemos hacer nosotros. Podemos ir al cultivo, separar los pétalos y ver en la base de los pétalos los nectarios. Incluso podemos llegar a ver si hay néctar o no, porque se ve una pequeña gotita de secreción de néctar que hacen los nectarios que están ahí en la base. Con este capilar estuvimos midiendo el néctar que produce el carinata y es de aproximadamente 0,7 microlitros. Eso en relación a otros datos que hay de bibliografía, e incluso comparándolo con, eh, con la colza que tuve oportunidad de tener, ya iba terminando la floración de colza, la Brassica napus, y esta estaba en su auge. Entonces medí un poco también para comparar lo que sucedía en carinata, en la Brassica, en la colza, Brassica napus, la colza que todos conocen, más característica, con este color amarillo más marcado, la cantidad de colza, la cantidad de néctar que medimos en la colza tradicional, digo tradicional porque es la que están más acostumbrados a utilizar los productores, fue de hasta 4 veces más en su nivel, ¿no? Llegamos a medir hasta 4 microlitros en, en los nectarios. Y esto sin duda hay que profundizar un poquito más y volver a medir en otros años y compararlos con las condiciones con las condiciones ambientales, ver si fue el calor, si es el suelo, si es el punto geográfico. Hay distintas cosas que inciden en este tipo de plantas para hacer esto, pero bueno, al menos en Colonia, que tuve estos 2 cultivos plantados en el mismo suelo, en el mismo lugar, una, ya terminando su floración, estaba produciendo 4 veces más néctar que la carinata. Después la carinata siguió floreciendo, llegó a su pico de floración, ahí aumentó un poco más, llegó a 1 microlitro, 1,2 microlitros, pero no llegó nunca ni cerca a los 4 microlitros que pudimos llegar a medir en la colza que estaba plantada al lado, era un campo al lado del que estábamos muestreando. Así que hay que profundizar en esto, esta tal vez sea una explicación de por qué la carinata no aparece tan marcada en las mieles, porque a veces llegamos a producir miel o no llegamos a producir miel. Hay que considerar lo de la cría, la fortaleza de las colmenas con la que se entra si se quiere producir miel, hay que ir pensando en eso. Pero bueno, quería contarles que estamos avanzando en esto para conocer además algunas características físico-químicas que tiene este néctar y saber si
por qué prefiere uno, por qué prefiere otro, así que espero que en próximas jornadas que se organicen podamos, este, podamos ir teniendo nuevos datos para contarles. Ya que estábamos en esta cuestión de medir el néctar, cuando recorríamos los cultivos en las distintas partes del país, nos topábamos con un eucaliptus, pasábamos al lado de un eucaliptus y las abejas zumbaban como locas en ese eucaliptus y las colmenas las teníamos allí para que trabajaran sobre la colza, pero escuchábamos el zumbido en el eucaliptus, así que se nos ocurrió medirle también el néctar al eucaliptus. Hicimos algunas mediciones de eucaliptus y encontramos que hasta 10 veces, una sola flor tiene hasta 10 veces más néctar que una flor de carinata. Por eso aparece en la miel. Después que terminó el experimento, hicimos los análisis polínicos para ver si la miel era de carinata o no. Nos topamos con que aparecía mucho eucaliptus y bueno, y acá empiezan a resolverse algunas cosas. Llegamos a medir hasta 10 microlitros en unas flores de eucaliptus, y es el eucaliptus de primavera. No sé decirle qué especie es, pero eran eucaliptus que estaban allí plantados y son de primavera. Capaz que alguien sabe ayudar con esto de qué especie puede ser. Luego de terminar todo esto y haber visto si las abejas utilizaron el cultivo o no, lo que hicimos fue elegir de esas mejores muestras, las que fueron de cerca de un 90%, 80, 90% y elegimos alguna un poco menos, también entre 70 y 90% de pureza de carinata. Le analizamos un poco sus cualidades. Los colores, respecto del color, les tengo que contar, y bueno, los que han hecho experiencia con este cultivo, incluso con la colza, voy a decir, ya no sé ni cómo decirle para diferenciar una y otra. Bueno, la carinata tiene un color claro, pero es igual que la miel de colza, la primer miel que se saca, anda entre 40 y 55 milímetros Faund. Eso la pone dentro de las mieles más claras que se producen en Uruguay. Comparte esta cualidad con la miel de citrus, por ejemplo, que es otra de las mieles claras que tenemos, o la miel del chalchal, que es una miel muy clara también, del monte nativo. Tenemos pocas mieles claras, pocos tipos de mieles claras que tenemos. Y el lotus es otra miel que comparte esta cualidad de color claro. Esta es una cualidad que se busca para exportación, así que es una miel buscada porque es una miel que se puede vender con facilidad respecto de esta característica. Medimos un poco su conductividad eléctrica, que esto nos habla de los minerales, el contenido de minerales que tienen las mieles. Hay países, hay mercados, hay destinos que buscan esta cualidad para seleccionar mieles que consumir, mieles que comprar. Y bueno, se prefieren mieles a veces de conductividades altas, se pueden llegar a cotizar un poquito más, dependiendo de otras características, pero esta es una miel que, como es tan clara, y relaciono lo claro a lo de conductividad, porque las mieles que dan más conductividad son las mieles más oscuras, y las mieles que dan menos conductividad son las mieles más claras. Hay algunas cositas que definen el color de la miel, y una de lo más importante en el tema de la coloración de la miel es la cantidad de minerales que contiene. Entonces está todo relacionado. Una miel con más minerales tiene más conductividad eléctrica. Una miel con más conductividad eléctrica y más oscura es. Una miel con menos color ya nos indica que tiene menos minerales y tiene entonces poca conductividad eléctrica. Y eso es lo que estuvimos viendo acá, que estuvo entre 0,3 y 0,5, cuando el máximo es de un 0,8, y hay mieles incluso que exceden eso en nuestro país. Bueno, estas mieles estuvieron en ese rango de conductividad eléctrica. Con respecto a la relación fructosa-glucosa, que esto es
determinamos glucosa y fructosa y vimos la relación entre ellas. Son dos azúcares que tienen la miel y que nos indican o nos pueden orientar sobre la rapidez de cristalización de esta miel. Y bueno, lo que obtuvimos es que nos dio 1,1, que nos indica que es una cristalización rápida. Hay casi la misma cantidad de fructosa, glucosa, su relación da 1,1, y eso nos indica de que esta miel cristaliza rápido. Pero no precisaba hacer ningún cálculo, que yo sé que los que han trabajado con colza o carinata, hacen sus cuentos de lo rápido que se cristalizan estas mieles, del problema que da en las salas de extracción y en el almacenado, y sobre todo productores que trabajan con bateas de acopio, y que después sacarlas o moverlas de ahí para los tanques se cristaliza muy rápido. Y bueno, hoy se piensan en estrategias, y productores apícolas están utilizando algunas estrategias para termar un poco esa miel, incluso en las salas, antes de sacarlo de los panales, porque a veces si traemos los panales y lo dejamos depositado en la sala durante unos días para hacer la extracción después, se empieza a cristalizar incluso en los panales. Es un poco problemática entonces la miel en ese sentido, y este sí es un aspecto que no es preferido comercialmente, así que tiene de todo un poco esta miel. Las humedades anduvieron bien. Recuerden que la miel tiene que tener menos del 20% de humedad para ser apto su comercialización. En ese sentido anduvo bien. Respecto de la acidez, dio entre 25 y 28 miliequivalentes por kilogramo, y eso nos dice que es una miel más bien dulce, no es una miel ácida. En Uruguay tenemos distintos tipos de mieles, y esta entonces entra dentro de una de nuestras mieles más dulces. Y respecto del HMF, todas nos dieron menor a 15. Este es un aspecto también interesante, porque para la comercialización de la miel le tengo que contar respecto de este valor que no puede exceder el 40. Cuando la miel llega a ese valor, nos puede indicar adulteración, y entonces puede ser un problema para su comercialización. Y lo remarco esto porque sé que algunos exportadores este año y el anterior han tenido problemas con algunas mieles de colza que se compraron, y, y tuvieron problemas con HMF. En nuestro estudio pudimos ver que tiene un HMF bajo, pero entonces estimamos que puede estar habiendo un problema con esos calentados, esas estrategias que usan los apicultores para termar un poquito la miel, para poder sacarla del cuadro, o calentar los tanques de esas bateas acopiadoras para después depositar los tanques para depositar la miel en los tanques. Entonces quiero marcar acá un punto de cuidado con esta miel y con esas estrategias de calentado, porque el calentamiento, el calentar la miel, hace subir los niveles de HMF. Por eso se usa el HMF como un indicador de adulteración. Cuando alguien compra la miel, no quiere que tenga ningún agregado de nada, y no quieren que tenga ningún recalentado de nada, ni los procesos de sacado de miel que sean lo más natural posible. Entonces por eso se usa el HMF como un indicador de calidad. Y les quería comentar esa anécdota para que lo consideren y tengan esos cuidados de termados en las salas de extracción de miel, para almacenar en forma más adecuada y que llegue un producto de forma más apropiado posible para su comercialización. Bueno, hasta ahí es un poco mi presentación de algunos datos que tenemos respecto de este cultivo, y, y bueno, espero que no haya sido muy aburridora. Hay cosas que tenemos que seguir trabajando y estudiando, y de nuevo quiero agradecer a todos los apicultores que nos ayudan para sacar estos datos, a la gente de Trinidad, Amado Ferrari en Paysandú, a Fernando García, que está en Trinidad, bueno, a Yamandú Mendoza, que lo tengo en Trinidad, en Río Negro, en Paysandú, lo hago mover por todo el Uruguay.
no me quiero olvidar de nadie, a Dieter Kunze, que nos prestó sus colmenas. Este año estuvimos por Río Negro con las colmenas de Dieter, y bueno, siento que están saliendo datos muy interesantes. Esperemos poder seguir avanzando en los resultados y poder seguir mostrándoselos, también compartiendo con ustedes, que ahora quedan a discusión y a que los productores cuenten sus propias experiencias sobre esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Estela. Como siempre, un gusto escucharte. No sé si hay alguna pregunta, pero para romper el hielo quiero hacerte una pregunta para reforzar algo quizás. O sea que el vox populi que se generó en el Uruguay ahí, por lo que pasó en el 2019, que pasó en muchas chacras, de que la carinata no funciona, quizá habría que revisarlo un poquito, Estela. Sí, sí, yo pienso que sí, y ver esa relación que hubo con la población de colmenas, de cómo uno maneja la colmena para extraer el cultivo, es importante. Si vamos a producir miel, hay que entrar en alguna condición esas colmenas. Y dependemos, por supuesto, del tiempo, de cómo venga la cosa, para que la abeja pueda trabajar o no. Pero sin duda la condición inicial de la colmena es fundamental para ver cómo termina. Yo mostrando los cuadritos no llegué a analizar, capaz pasé muy rápido de cómo entraron las colmenas, pero había una columna, perdón, final, que mostraba que las colmenas realmente se desarrollaron en este ambiente. Entonces, si las colmenas entran chicas, no van a poder acopiar miel, pero sí desarrollan, utilizan el cultivo para crecer, y eso lo comentan también muchos productores. Eso nos pasó, lo vimos en estos estudios, en cualquiera de los puntos del país analizados, vemos que la colmena toma el recurso polen, de hecho lo complementa con otras cosas, crece el área de cría, y crece la población, terminaron las colmenas completas. Entonces, este cultivo se ve como una posibilidad, sin duda, para desarrollar colmenas, hacerlas crecer, y después sean útiles para otra producción, para después querer sacar con ellas miel en otro tipo de cultivo. Pero si queremos aprovechar este cultivo para producción de miel, estamos viendo que el cultivo tiene la potencialidad. Tal vez no es mejor la carinata que la colza, me parece que no. Ya me animo a decir que no, que la colza es mejor, y la carinata está un poquito por debajo en cuanto a producción de miel. Pero bueno, en el momento que florece es un complemento genial que va a acompañar el eucalipto y el bosque nativo que está floreciendo, y las borrajas y el trébol blanco que empezó a florecer fueron las cosas que aparecieron acompañando a la carinata. Entonces, si queremos aprovechar ese momento para producir miel, a mí me parece que tenemos que pensarlo antes y manejar las colmenas para llegar con mejor población a querer aprovechar ese cultivo como productor de miel, ¿no? Capaz que entreveré, pero sí. No, ok, hay una pregunta, gracias Estela, hay una pregunta de Rodrigo Méndez, si la calidad del polen es similar o igual al de colza. Bueno, lo que pudimos trabajar de polen fue solo su contenido de proteína. Ayer Belén mostraba muy bien todo un desglose de aminoácidos y minerales, y los omega y los lípidos, todas las características de la colza. De la carinata no hemos podido llegar a ese nivel de determinación, solo medimos proteína y vimos que es un polen de buena proteína, tiene un 27% de proteína, entonces se lo considera dentro de los polenes buenos. Después quedan algunas preguntas de si capaz que le falta un aminoácido o no, un lípido, falta hacer ese tipo de estudios, pero en principio, como una característica gruesa en la proteína que tiene, podemos decir que es un polen de buena calidad. Ok, Al menos en proteína. ok, adelante, Yanko. Estela, buenas tardes. Una Hola, hola. pregunta. Sí. ¿Puede que esté asociado el comportamiento, la capacidad de acopio a la canola común, por decirlo de alguna manera, la canola tradicional, con Sí, carinata también por la estación, por la época? Porque estamos hablando que carinata florece, es más primaveral.
y que la abeja se sienta más, de alguna manera, obligada a visitar más las flores de la canola común. En cambio, la otra, carinata, digamos, tiene más oferta en esa época, de otras floraciones en el entorno. ¿Me explico? Sí, Ah, eso para hablar, me parece de una pureza de miel, para que la miel salga pura de colza, entiendo que está yendo por ese lado. Es verdad que en la colza, la que florece primero, esa floración está más concentrada y no hay muchas otras especies que estén acompañando el cultivo, hay algunos senecios, algún eucaliptus empezando a florecer, pero aparece más pura la miel de la colza primero, tal vez por esa característica, si la abeja está más obligada. Pero estamos empezando a ver esa, a partir de esta última temporada, esa también más producción de néctar de lo que tiene una carinata. claro, ahí está. Pero yo digo, esa mayor producción de néctar de colza tradicional con respecto a carinata, puede ser debido a que al haber otra diversidad, otra oferta de floración primaveral, las abejas de alguna manera distribuyan su visita no solo a Sí, carinata, sino también a otras flores del entorno. ¿Me explico? sí, claro. Sí, claro que sucede así, y lo vemos con el resultado de analizar después el polen que juntaron, el néctar que juntaron. Ahí vemos un poco qué comportamiento tuvieron. Sabemos que se distribuyeron más a otros recursos que también tenían disponibles. Y encima, viste que medimos un poquito la secreción de néctar que tiene ese eucalipto que compite mucho, y son recursos muy nectaríferos y muy Claro. poliníferos. eh, por eso se distribuye más, se distribuye entre distintas cosas que tiene en el ambiente. Y en cada uno de los departamentos hizo cosas distintas. Claro, debe Porque, ser por el entorno que tenga también, ¿no? Porque también, claro, claro, hay regiones como, por ejemplo, en Río Negro era que sí, había tenido más actividad, la abeja. Quizá el entorno capaz que no hay tanta oferta en el entorno, no había sí, tanta oferta en el entorno natural y se sí, concentraron más en la floración, puede ser capaz. sí, sí, puede ser. De hecho, ese entorno es así, ese experimento lo hicimos en una chacra que tenía cerca de 400 hectáreas de cultivo, 300 y pico, y las colmenas las pusimos bien al centro, así que estaban rodeadas, Claro, bastante obligadas, y no había cosas más lejanas. No descarto cosas de 6 kilómetros, que en otros experimentos hemos visto que la abeja, si encuentra el eucaliptus igual súper lejos, claro, algo muy atractivo súper lejos, igual lo recorre, igual va. sale de estas 300 hectáreas, de los límites, lo sale. Pero no tuvimos esta situación porque no había, era colza tras colza. No teníamos otras bordes de cultivo, incluso estaban bastante limpios también. Sí, sí, sin duda. Cada ambiente es Bien, distinto. gracias, Estel. Muy bien, Yanko. Mientras esperamos otra pregunta que se anime la gente, tenía la miel de carinata. ¿Cristaliza finito y cremoso igual que la de colza? Y si es Sí, así, cuando está muy mezclada con otras mieles, con otras fuentes florales, ¿mantiene esa cristalización linda así? Linda para mí, capaz que para el público no es linda. de todas las muestras que analizamos, todas cristalizaron muy rápido. Unas cristalizaron más finitos que otras, entonces estimo que la flora acompañante aporta su cualidad también, pero todas cristalizaron rápido, porque aparte el acompañante principal que tenían todas las mieles era eucaliptus, y el eucaliptus también cristaliza fino y cristaliza rápido. Así que el eucalipto también ayuda a empujar en la rapidez para cristalizar. Eh, pero esa situación pasa, hemos hecho hace muchos años también, hicimos algún estudio con colza y determinamos un poco sus cualidades, y ahí sí tuvimos situaciones con distintas flores acompañantes, no recuerdo cuáles fueron los recursos, tuvimos bastante senecio en algún caso,
Y entonces ahí tuvimos distinto degradé de rapidez en la cristalización. La flora acompañante aportó algunas cualidades, incluso en la coloración y en la conductividad eléctrica. Ese estudio lo habíamos hecho, si no me acuerdo mal, como en el 2004, me parece, con agentes del LATU, trajimos muestras de distintas partes del país, y habían venido en aquella época algunas mieles de colza, y entonces estudiamos la rapidez con que se cristalizaba, y la conductividad, y los colores, y veíamos que hacíamos un polínico y daba, esto es miel de colza, pero tiene algo, unas eran 50% colza, otras eran 90% colza, y esas de 50% colza ya la cristalización era con un grano un poco diferente y, y la rapidez era diferente. La coloración también era diferente. Se me oscurecían un poco, variaba su conductividad eléctrica, variaban esas características de la colza cuando es pura. Sin duda, entonces la flora acompañante aporta lo suyo también, siempre en cada caso. No, bueno, felicitarte, Estela. Bien. Siempre siempre es un gusto estar aprendiendo, ¿no? Y agregando más información al respecto. Tal vez aportando que las diferencias de mieles pueden haber sido también arrastres de mieles que llevaran antes, aunque las cámaras de cría, aunque las medias salsas, que no lo tengo claro si estaban totalmente secos, si tenían restos o no, pero las abejas Sí. en ciertas condiciones las abejas mueven la miel de la cámara de cría. Cuando hay un aporte y necesita, puede haber habido algún movimiento, y bueno, los primeros cristales, si va una miel con algún cristal distinto, con una miel más vieja, puede sembrar esos cristales y transformar que los cristales sean o más finos, más gruesos, o más parecidos a la miel que hubiera antes para marcar, y hace muy difícil poder marcar que por la cristalización se puede separar si es una miel u otra, ¿no? Tal vez por el análisis del polen, ahí uno puede sacar datos mucho más reales, como mostraste. Sí, sin duda. En esta situación es verdad lo que estás diciendo, que si empezamos el experimento con miel abajo, en este caso las medias alzas estaban vacías, y si no lo hubieran estado, y si va miel en la cámara, la abeja tiene esa capacidad de remover el néctar y nos puede estar aportando alguna cosa a esa miel que producimos final, y después vemos que cristalizó de una manera u otra. Pero bueno, en este caso siento que no sucedió, controlamos esas medias alzas vacías, solo en un caso, en algún apiario, no recuerdo ahora, que fueron con un poquito de entrada desde otro ambiente, pero en general manejamos esa situación de que estuvieron secas las colmenas, y el análisis polínico además te revela realmente de qué es la miel. Entonces si encontrás alguna cosa rara, desestimás de analizarla después, porque la especie botánica que está apareciendo es de algo viejo, no es de ese momento contemporáneo a la producción de carinata. Entonces uno puede seleccionar las muestras para analizar también. Así es como elegimos las muestras que tuvieron mayor pureza de carinata para analizarle sus cualidades físico-químicas. Bien, ¿no? Okay. Por lo visto hay mucho para seguir trabajando. La continuidad de este trabajo va a ser el que da el fruto de mucho más información, así que vamos a tener varias jornadas seguramente de este mismo tema al correr los años. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Hay una pregunta de Belén. Bueno, muchas gracias por la presentación. Siempre aprendemos un montón. En realidad me da curiosidad más por el lado de las colmenas. Yo no sé si tenían controladas las edades de las reinas, y en la cosa se da bastante los problemas de enjambrazón, y
Y me preguntaba a ver cómo había sido eso en la carinata. Pensando también que hay otro aporte también, ya como es más tardío, va a haber otra flor acompañante y bueno, eso, algún comentario al respecto. Bien, eso lo controlamos mejor el segundo año, que fueran reinas nuevas, pero el primer año tuvimos 2 de los apiarios que tenían reinas nuevas, uno no se controló, pero en el segundo año sí, así que estábamos en una situación bastante controlada de reinas nuevas, que estaban con buena capacidad de postura y de crecer, y de hecho crecieron, anduvieron bien, no enjambró ninguna. Tuvimos algún recambio de reina en Colonia, en ese apiario que no sé, en el primer año que no se había controlado, no se había controlado la edad de la reina, o ahí hubo algún recambio de reina, pero también se puede explicar por otras situaciones, cómo se llevaron las colmenas, desde dónde se trasladaron, en fin. En próximos estudios sabemos que es un aspecto a tener bien marcado, como lo marcamos para este año, para seguir sacando datos más fidedignos, los mejores datos posibles. Ok. Milton está levantando la mano. Milton, adelante. Buenas tardes, ¿cómo andan? Disculpas que llegué tarde, pero pude escuchar casi todo. Bueno, felicitar a Estela justamente por la presentación, muy buena. Siempre tenemos cosas para aprender de ahí que no es lo nuestro, y por suerte la tenemos a ella que siempre está en esos temas y nos deja cosas bastante claras que suman para la apicultura. Así que bueno, muchas gracias y felicitarlos, por supuesto. Bueno, gracias, Milton. Yo esperaba que alguien me contara cómo les ha ido con la carinata, algo de eso. No sé si alguien tiene experiencia de los productores, o incluso la colza, o alguna observación de esas que los productores tienen de su propia experiencia. En esta etapa tenés derecho de preguntar, así que... Sí, ahí está, vos querías algo nuevo para esta hora. Ahora voy a preguntar yo. Ahora voy a preguntar. Bueno, tal vez no la hay, tal vez no tenemos. Es un cultivo que rápidamente ha crecido en estos últimos años, que tiene más experiencia, reconozco, con la colza, y no con la carinata. Así que es posible que no tengamos algún cuento para hacer de los productores en la carinata, de los participantes hoy. Sé que hay mucho productor que recorre el país y que la tiene, porque le tocó, porque sus colmenas quedaron al lado, porque llevan algún cultivo de carinata. Pero bueno, eso saldrá en los comentarios. Después Sí, yo sé que los productores se cuelgan a contar experiencia. pero ¿alguien tiene alguna anécdota sobre lo que acaba de preguntar Estela? Mira, yo sobre carinata, poca experiencia, porque acá en la zona no se ha plantado tanta carinata. Predomina más la colza. Si bien tuve un par de cultivos bastante lejos de los apiarios, obviamente que no estaban tan distanciados como lo que supuestamente ahora dentro de la charla del otro día y la de hoy, que es un cultivo más de primavera. No te voy a decir que se superpuso, pero no fue tan distanciada la floración. Y no, yo no tuve en las colmenas, aparte estaban lejos, te digo, y no eran áreas muy importantes, no tengo experiencia. Ahora en la colza sí, afortunadamente ha aumentado bastante el área, y ahora sin mover colmenas tenemos de un lado o de otro, siempre estamos agarrando un cultivo. Y bueno, y es complejo. Yo digo, es parte de lo que iba a hablar hoy, pero digo, un adelanto les voy a decir igual. 3 años totalmente diferentes, experiencias distintas. Tiene que ver el año, tiene que ver, bueno, lo más importante ahora es que ha aumentado tanto el área que es más extensa la floración. Ese es el punto más importante que tenemos. Y bueno, con respecto a la enjambrazón, el año, la zafra anterior, no esta, la anterior, fue una cosa impresionante. No había manera casi
frenar las colmenas, con reina nueva, con reina vieja, pero también nos agarró por sorpresa a casi todos los apicultores, ¿verdad? Veníamos de otra zafra, de otra primavera, donde las colmenas pasaron hambre, agarrando alguna parcela de colza, y creo que nadie esperó lo del año pasado, entonces hizo que no nos diera tiempo a hacer el manejo que correspondía para frenarlas, ¿verdad? Pero digo, de carinata yo no tengo experiencia. ¿De qué zona sos, Milton? En Jun, de Río Negro. En Río Negro. Pero andando encima de la colmena, sabiendo que vas a tener cultivo, mejorás bastante. Se mejora bastante. Sí. Que es lo que estoy intentando hacer. Aumenta un poco el costo porque hay que andar más cerca de las colmenas, más seguido, pero siempre sirve mucho más andar encima de las colmenas, traes un poco de miel y obviamente evitando de que se te enjambre, ¿verdad? Bien. Gracias, Milton. Gracias, Milton, que se animó a contarnos una experiencia. Porque yo les cuento algunas cosas que no tienen que ser la verdad absoluta, además, también, ¿no? Los apicultores con su experiencia nos agregan cosas y nos refutan otras a veces, nos pasa a los investigadores que todo muy lindo los datos, pero después en el campo al productor le pasa algo distinto y también salen esas anécdotas y bueno, está bueno porque entre todos construimos el conocimiento. Conté algo porque si no, no me queda más para más tarde y me tengo... No, muy bien. Te entrenando para más tarde. Déjeme tratar. Muy bien. Sí, gracias, Milton. No, y creo que quedó algo bien plasmado de que las distintas zonas, las situaciones de año, pequeñas diferencias hacen que los resultados sean muy variados, ¿no? Y que la única forma de que la validez de estos resultados se transforme en una información real va a ser el tiempo, el repetirlo varias veces y empezar a manejar algunas variantes como que de repente a nosotros como apicultores nos falta a veces en la información esa. Enseguida, a mí por lo menos, enseguida pensé, bueno, cuando dijiste el cambio de reina o pérdida de reinas en esos números, sabemos que eso hace una transformación en la demanda de polen de la colmena. Si la reina es nueva, la cantidad de cuadros de cría, la floración competitiva que ahí aparece, pero en el análisis, en el día a día, nosotros como que necesitamos unir todas esas piezas para comprender, porque cada sector o cada apicultor, o como se suele decir, cada loco, al final dirige su visión hacia su forma de verlo o su especialidad. Pero espectacular, la verdad que no sé, Belén, si quieres comentar algo y agradecer, pero es algo que tiene que seguir y además tiene que seguir y esta posibilidad de compartir con apicultores me parece para nosotros los apicultores muy válido, muy importante también. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes por tratar el tema y aportar un granito de arena a esto que nos envuelve, a los apicultores que tocan este cultivo o ven la posibilidad de que puede ser interesante o no, que vaya teniendo algún conocimiento. Así que felicitaciones a ustedes también que abordan el tema. Sin duda Creo que que hay. ella tenía una pregunta. ¿Quedaba alguna pregunta? Jorge, hola. Hola, ¿cómo está? No, vi que Yanko tenía una pregunta. Sí. Gracias, Jorge. No, yo hace años que trabajo en colza porque hay acá por todos lados. Hace unos 5 o 6 años que empezaron a aparecer. Lo que yo he notado, sí, ahora esa escalera que hay, que al principio de los primeros cultivos, que había un cultivo solo y después se producía el corte y se demoraba mucho en entrar la primavera y bueno, y ahí las colmenas había que alimentarla o bueno, en fin. Bien. Pero ahora hay una seguidilla de chacras, digamos, con canola o carinata también, he visto, los 2 últimos años.
Y las colmenas se desempeñan muy bien. La enjambrazón no sé bien, porque como yo las nucleo, es difícil evaluar. Algún recambio de reina sí, yo lo uso para reproducir, y lo he asociado más a la edad de la reina, quizá a la genética también. Pero hay otro tema, que los años que sufre la abeja, que yo lo supe vivir por allá en el 2008, que hubo una sequía grande, hubo 2 años de sequía seguidos. Y ese año, el 2009, que fue un buen año, que vino una primavera muy fuerte, hubo una enjambrazón impresionante que enjambraban hasta las colmenas nuevas. Y yo creo que eso tiene que ver con la conservación de la especie, creo. Es algo que la abeja es como que se dan las condiciones en la naturaleza y ella se reproduce. Eso pasa también cuando han sufrido estrés nutricional, cuando han sufrido sequías o escasez. Yo lo he notado a eso, que tienden a querer enjambrar más. Y ese año fue muy notorio a nivel del país, por todos lados hubo una enjambración muy grande, y fue después de esos años de mucha escasez. Algo similar pasa en el norte del país también, donde las colmenas se llevan muy temprano. Ellas sufren esa caída, se llevan muy fuertes de acá, con mucha cría, no hay comida, y es como que ellas empiezan a tirar celdas reales para liberarse un poco de abeja. Eso es la sensación que uno tiene, ¿no? En cambio, cuando uno la lleva, cuando ya empieza el acopio, cuando ya hay abundancia, tiene otro comportamiento. Yo creo que eso también tiene mucho que ver cómo venga de atrás la colmena, lo que haya pasado, y bueno, es eso, un Bien. poco eso. Comentarios, simplemente. Muy bien, sí, todo un tema de la enjambración que mucho productor comenta, el tema de la enjambración que se da en la colza. Me interesó una cosa que dijiste al principio de cómo en tu zona, vos sos de Colonia, me parece, Yanko, ¿verdad? Ayer habías dicho que eras de Colonia. En Colonia, que visualizás eso, que tenés como ese escalonado de floración, ahora que se está plantando la carinata, y todavía hay colza en tu zona, y vas teniendo ese escalonado. Quería resaltar eso que comentaste, porque es algo interesante que hasta ahora se venía diciendo, se dice incluso, cuando tenés solo la colza en el ambiente, es como un arma de doble filo, dicen los apicultores, de que llevan sus colmenas, y termina esa floración y tenés que estarle atrás, cuidado con lo que pasa después, porque se corta, hay un corte de otras floraciones, y entonces esa colmena se viene abajo. Los apicultores lo relatan así, de que llevan sus colmenas y termina la floración, y se vienen para atrás, se comen la miel que produjeron en la colza. Están todos esos comentarios. Y ahora con esta otra colza, cuando tenemos las dos en el ambiente, se suaviza un poco ese pasaje a las siguientes floraciones, y me parece entonces la carinata como un recurso interesante en ese sentido, cuando lo podemos tener en el ambiente, junto con la otra, aprovechar las dos colzas. O de hecho, si tenemos solo la carinata, es empujar la colmena a trabajar solo en la carinata, aunque pueda producir un poco menos de miel. Vemos que es un cultivo que ya después sigue, dependiendo, de vuelta, repetimos lo que dijimos hace un rato, cada localidad del país va a ser distinta y va a tener flores acompañantes distintos, pero el eucaliptus de primavera lo tenemos en casi todos los ambientes, y ya empieza a florecer ahí en conjunto con la carinata. Entonces trabajar más con la carinata lo veo interesante en ese sentido, porque después que termina la carinata ya tenemos otras cosas en el ambiente, al menos en estos puntos donde estuvimos trabajando, y la colmena sigue mejor sola de lo que pasaba con lo otro más temprano, la colza más temprana. Exacto. Y otra cosa de la enjambrazón, agregando un poco, hay un punto ahí, que cuando está en pleno desarrollo de la cámara de cría, que ya hay 7 u 8 cuadros de cría, y empiezan a hacer toda esa abeja nodriza, esa abeja nueva, el sacarle algún núcleo con abeja, equilibrado, digamos, eso ayuda mucho a bajar la enjambrazón también. Y no esperar a que ella
tenga que subir al alza melaria, donde ya la relación de abeja pecoreadora y abeja nueva cambia, porque hay mucho pecoreo, entonces el instinto de enjambrazón despierta mucho más rápido. Eso es notorio porque digo, yo lo he visto, lo observo siempre. En el criadero también es muy común eso de tener que sacarle un poco de abeja porque empieza ese cambio, se transforma en una colmena más productora de miel y tiende a querer enjambrar. Eso también. Muy bien, gracias, Yanko, por los comentarios. Jorge creo que tenía una pregunta, o quería hacer una pregunta, Jorge. No, yo no tenía preguntas. Felicito a Estela por el trabajo, está muy bueno. Plantea preguntas para el futuro. Además, yo no tengo mucha experiencia, porque en las zonas que yo tengo no he tenido colza, salvo en una sola oportunidad en un apiario en Florida, que apareció una colza de un vecino que la vi, y también se vio en las colmenas, bastante tardía, no sé si era carinata, y la salida ese año fue espectacular del apiario, pero no tengo experiencia, la verdad que no tengo experiencia. Muy bien. A Jorge lo tenemos organizando la sala. Jorge interviene para decir que Yanko tenía una pregunta. No, yo creo que todo... Y aparte sigue con la mano levantada, aparte por eso lo llamamos. Sí, y Milton también se queda con la mano levantada, entonces es para no perder el lugar, me parece. ¿O tenés otra pregunta, Milton? No, agregando algo con respecto al tema del enjambrazón, que es uno de los 3 problemas que tenemos con la colza, tiene que ver los años, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó él, también tiene que ver, digo, los años, la primavera de esta zafra con la anterior, totalmente diferente, lo que fue el invierno, un invierno cálido. La primavera arrancó temprano con buenas temperaturas, nunca más hizo frío. Fue una primavera extraordinaria. O sea, en mi caso puntual en la zona, era un año con un poco de experiencia y que no nos hubiera sorprendido el área de colza que hubo en lugares que no lo esperábamos, que cuando fuimos a curar colmenas nos encontramos colmenas que estaban llenas de miel, en las alzas estamos hablando, ¿verdad? Con el poncho entre medio. Entonces digo, yo perdí sacar mucha miel, ahí fue donde tuve el problema de mayor enjambrazón, porque digo, la colmena no tenía otra cosa para hacer que enjambrar. Sin embargo, esta zafra anterior, hubo la misma área de colza o más, tuve colzas escalonadas, por suerte ahora tenemos eso que estamos hablando recién, pero ¿qué pasó? Fue fría, fue una primavera fría, que es increíble, creo que hacía más frío que cuando estamos al final del eucalipto, te digo. Y las colmenas trabajaron bien, echaron miel igual, hasta llegaron a tirar algún alza, pero muchísimo menor cantidad que la zafra anterior. Pero eso por la temperatura y no les estimuló al enjambrazón. O, digo, las condiciones, digo, es lo que yo vi entre la zafra anterior y la otra. No nos cuentes más nada, Milton, porque si no después no te queda más cosas para contar. Muchas gracias, Milton. Hay que inventar. Gracias. Bueno, bueno, gracias a todos. Tomo yo las palabras porque tengo la conexión, o Yamandú se despide, iba a decir el despido y queda horrible decir el despido, sino que la saludar. Hacemos el cierre. El cierre. Y bueno, a mí, igual que Jorge, yo tengo una canola justamente en la zona del criadero, una extensión grande, pero no nos da mucha miel, pero nos da un problema en el criadero, porque el criadero durante esos días, ese periodo, que son como unos 35 o 40 días de floración, nos obliga a estar sacando miel, pero esto ya a uno, antes ni siquiera me preocupaba qué era, viene todos los años lo plantan,
y creo que a todos nos despierta ahora toda esta etapa de jornada de saber qué es lo que tenemos al lado, que no es solo hablar qué especie, qué floraciones, nos está abriendo un ámbito de preguntas y de conocimiento que pasan a ser muy importantes para uno tomar también decisiones, si es un cultivo chico, si es grande, si es escalonado, el aporte de polen que todos vemos, que es muy importante en los distintos y que produce cría, así que es parte de lo que esto buscaba, despertar, dar información, y creo que es más que válida. Así que de mi parte, Estela, muchísimas gracias, y seguro que nos vamos a estar cruzando muchas veces contigo en distintas actividades. A la distancia sí, desde aquí, desde Chile, pero con el corazón puesto en Uruguay. Gracias. Yamandú. Bueno, sí, antes de terminar, me parece que tenemos la visita de un apicultor ilustre ahí. Cecilia, ¿es el Taca el que está al lado tuyo? Sí, acá acaba de llegar. Sí. Llegó tarde para la charla, pero estaba ahí preguntando. Es un apicultor que puede aportar mucho. ¿Tenés experiencia en carinata, Taca? Recién estoy haciendo las primeras armas. Un abrazo, Taca, desde acá de Chile. Sí, querido, te estoy viendo. ¿Vos pasó viento por ahí? No, acá no llegó, la cordillera para todo lo que vi. Nos va quedando poca chapa. También, no te... Bueno, un abrazo. Nos estamos viendo en la mesa redonda, ¿verdad, Yamandú? Sí, ahora la última actividad que queda de este ciclo, de estos 3 días, es la mesa redonda con apicultores, y los invitamos a que nos sigan viendo. Bueno, un abrazo a todos.